Chavos, nuevamente los saludo. En este video vamos a mostrar el funcionamiento de un ADC, ¿sí? El ADC, recuerden que es un convertidor analógico digital que nos va a entregar una señal, bueno, más bien va a tener la posibilidad de leer un voltaje analógico en la entrada a través de algún pin y ese valor analógico convertirlo en un rango entre 0 y 1023, donde el 0 es mi voltaje negativo de referencia, que por default viene en 0 volts, y el 1023 va a ser mi voltaje positivo de referencia, que igualmente por default viene en 5 volts. Recuerden que esos voltajes de referencia yo los puedo cambiar, entonces y el PIC lo que va a intentar hacer es ajustar ese número de posibles divisiones, ¿no? Porque tenemos entre un 0 y 1023, tenemos 1024 posibles valores para un rango de 5 volts. Entonces, en este caso la demostración va a ser diseñar e implementar al final físicamente un sistemita pequeño donde a través de un potenciómetro, ¿no? eh, conectado como divisor de voltaje, nosotros podamos definir el color que va a encender en un LED RGB, por ejemplo. Un LED RGB son los LEDs que tienen los tres colores, red, green, blue, ¿no? Rojo, verde y azul. Eh, y vamos a usar diferentes rangos conforme nosotros vayamos aumentando el voltaje en el potenciómetro, pues podríamos estar cambiando ahí de colores. Simplemente sería una forma de demostrar que el potenciómetro realmente está entregando un voltaje analógico y ese voltaje analógico lo estamos leyendo adecuadamente y lo estamos transformando, digámoslo así, a través del programa en encender distintos colores. Entonces, bueno, aquí ya tienen en pantalla el MPLAB. Tienen, hice un proyecto nuevo, recuerden, el proyecto es como se ha venido realizando en en las demás demostraciones. Y ya también tenemos abierto el Comp Configurator, que en este caso lo estoy definiendo igual que los proyectos anteriores, como un oscilador interno, 16 megas, quitar la opción de low voltage. Y la gran diferencia en este momento es que ahora sí voy a agregar un nuevo dispositivo, ¿no? Un nuevo periférico. En este caso, el ADC. Le voy a dar clic aquí al signo de más y me va a cargar el ADC en los recursos del proyecto, ¿sí? Eh, en lo que carga, habrá microcontroladores, habrá PICs que probablemente necesiten un módulo extra de los que están aquí para poder funcionar adecuadamente. En ocasiones ese módulo extra es necesario ponerlo porque realmente lo usa, y en ocasiones ese módulo extra tiene la opción de utilizarlo para una función en especial y la herramienta pide meterlo. Lo uses o no lo uses para esa función especial, te pide meterlo, ¿no? Entonces, en este caso, ahorita van a ver eh, que en las notificaciones, de hecho, eh, estas notificaciones del MSC es bueno verlas en todo momento, porque aquí nos va indicando si hay alguna configuración que se esté haciendo incorrecta y que pudiera provocar de plano un fallo en la configuración del PIC para poder funcionar. Puede provocarte que no funcione como tú lo esperas, o puede provocar, sí, en realidad serían esas dos opciones: que de plano no funcione o que provoque algún resultado inesperado. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un tipo, tres notificaciones, ¿no? Una es informativa, que en este caso no la usamos. La otra es un warning, donde el ADC te pide que necesita un módulo extra para poder funcionar. Entonces, en este caso te dice, por favor, configura el CSP2. Vamos a buscar el CSP2. El CSP2 va a estar aquí en CSP. Es el único que hay. Le damos clic. De esta manera se agrega a nuestro proyecto. Y si se dan cuenta, el CSP2 tiene la opción de trabajar en alguno de estos tres modos o estar completamente apagado. En nuestro caso, para esta demostración, lo vamos a dejar apagado. Vamos a cumplir con el requisito, ¿no? Ahí está, ya es informativo, está usando el módulo CSP2. Y tenemos el último
la última notificación que nos dice que el tiempo de adquisición, ¿no? El periodo de adquisición no está en el mínimo. Recuerden que en el video de teoría explico que en este caso estos pics o este pic requiere un mínimo de 1 microsegundo, ¿sale? Y está configurado a 125 nanosegundos. ¿Por qué? Porque ni siquiera le hemos movido a la configuración, viene la configuración por default, entonces necesitamos ajustarlo. Le doy aquí en ADC y si lo notan aquí puedo activar o desactivar el ADC, ¿no? En este caso cuando lo desactivo pues me dice que ya no hay problema con, pues, de hecho no me lo marca, pero debería marcarme que no hay problema, ¿no? Con el ADC. Voy a activar el ADC y puedo empezar a definir todas esas funciones que yo en el video de teoría del ADC les explicaba, ¿no? Puedo tener un tiempo de adquisición de 0, de 2, 4, 6, 8, 10. Recuerden que 0 es manualmente y 20 puede ser de acuerdo a la tablita que se veía en el datasheet, pues va a tener un tiempo de adquisición en específico, ¿no? De hecho aquí lo marca, lo va marcando, si lo notan, en el 0. No me va a dejar el último valor porque es manual, pero por ejemplo si yo le pongo 2, me va a decir que va a estar teniendo una frecuencia de desampleo, ¿no? de muestreo de 516.129 kHz. Y si le pongo en 20, por ejemplo, va a tener 238.806 kHz. ¿Sale? Entonces, en este caso, vamos a poner la manual. Pueden elegir cualquiera. En la demostración de ahorita voy a poner la manual. El clock source, recuerden que es el reloj que va a usar el ADC para poder funcionar. FOSC of FOSC, ¿no? Frecuencia del oscilador, es la frecuencia de nuestro pic, 16 megas. Dividido entre 2 quiere decir que la DC podría usar una frecuencia de oscilación para poder funcionar de 8 megas. Pero eso no me permite cumplir el tiempo, el TAD, la unidad TAD, ¿no? Yo podría utilizar quizá 8 para ver si cumplo, no. 16, con 16 ya lo cumplo, ¿no? 1 microsegundo. Si yo quisiera más, puedo hacerlo sin ningún problema, pero el mínimo que necesito usar es de FOSC entre 16. De esta manera ya no tengo ninguna notificación indicando que va a funcionar mal, ¿no? Entonces, puedo activar o desactivar la interrupción. Ahorita no la vamos a usar. Todavía no explico interrupciones. En este caso sí vimos lo de los voltajes de referencia. Vamos a dejarle VDD y VCS. Si vimos también el resultado se puede alinear a la izquierda o a la derecha. Recuerden que la DC es de 10 bits, todos los registros en el PIC son de 8. Yo necesito dos registros pegados, digámoslo así, para tener los 10, ¿no? Pero pues tengo algunos de sobra, ¿no? Porque son 16, entonces puedo ajustar ahí el valor de mi ADC del lado que yo quiera. En este caso lo voy a poner hacia la derecha, de manera que lo tenga toda la derecha, ¿no? Esta opción ahorita no la vamos a visualizar, no la vamos a hacer caso. Ya tengo configurado mi ADC. Entonces, ahora bien, ¿qué pin voy a usar para conectar el potenciómetro, ¿no? Recuerden que el ADC tiene la posibilidad de conectarse a muchos pines de entrada y de decidir cuál es el que quiero convertir en ese momento. Entonces aquí me voy a Pin Manager. En Pin Manager hay que cambiar el empaquetado. Ahí está. Y si lo notan, aquí se agregó un nuevo módulo. Estaban los que vienen por default, se agregó el módulo del ADC y me muestra los pines que yo puedo utilizar para el ADC. ¿Qué pines puedo utilizar? Puedo decidir más bien qué funciones puedo tener con el ADC. Puedo decidir qué pin va a ser mi pin. Van a ser los pines analógicos. Puedo decidir qué pines van a ser mis voltajes de referencia positivo y negativo. Estos no los vamos a usar. Y por ejemplo, podría yo decidir que quiero el RA0. Ahí está. Viene por default, ¿no? Pero si yo no quisiera ese, lo quito, ¿no? Y pongo el que yo quiera. O puedo poner todos los que yo quiera. Ahorita nada más voy a utilizar uno. Seleccionado. Y listo. Ya tengo configurado todo. Me voy aquí a las notificaciones. No hay nada raro. Y le doy Generate.
Una vez que le damos Generate, termina de generar el código y nos vamos a Projects. Aquí en Projects ya tenemos los source files, los header files, y nuevamente, como recordatorio, al agregar dos módulos nuevos dentro de mi proyecto, tengo un ADC.h, el CSP2.h, ADC.c y CSP2.c. Y todas las funciones asociadas a esos módulos las vamos a encontrar en esos archivos. Para mostrarlo, voy a abrir el ADC.h y voy a mostrar que tenemos aquí algunas definiciones que ahorita no merece explicarlas de manera detallada. Las funciones sí. En un archivo .h normalmente ustedes van a encontrar todos los defines, ¿no? Como pasó en las entradas y salidas digitales, y toda la definición de funciones, nada más el encabezado, en este caso así, ¿no? El encabezado, y aquí abajo te dice, es bueno, esto es documentación muy importante, ¿sí? Que lo hagan también ustedes en sus proyectos. Aquí el Code Configurator de manera automática genera una documentación que les da un poquito de mayor claridad qué hace cada una de sus funciones, ¿no? Pero si lo notan, nada más tenemos definidas las funciones. Una función, para aquellos que no lo tienen claro, consta de tres cosas principalmente. Una es el dato que está aquí a la izquierda. Voy a poner una más ejemplificable. Aquí está. Perdón. Esta sería buena. Del lado izquierdo tenemos el tipo de variable o el tipo de, más bien el tipo de dato que va a regresar la función. Después tenemos el nombre de la función y después tenemos entre paréntesis la lista, en este caso solamente tiene uno, de variables que la función requiere o va a recibir para poder hacer lo que tenga que hacer. ¿Sale? Déjenme ver si hay otra. No. Y si lo notan adentro, tenemos dos cosas. Uno es el tipo de dato que va a recibir y el nombre de esa variable. ¿Sí? En este caso, la función se llama ADC Get Conversion, ¿no? Hasta el nombre suena a que nos va a regresar o va a obtener una conversión del ADC, ¿no? Va a leer un valor del potenciómetro, de un valor de voltaje del potenciómetro, y la función lo que va a hacer es convertirlo a un número entre 0 y 1023. ¿Qué datos requiere la función ADC Get Conversion para poder hacer eso? Necesita qué canal va a leer. Recuerden que la ADC puede tener conectados un montón de canales, ¿no? Un montón de pins. Podría tener 10 potenciómetros e ir seleccionando cuál quiero ir convirtiendo, ¿no? Potenciómetro 1, luego potenciómetro 2, luego potenciómetro 3. Entonces, yo necesito pasarle el canal, que en este caso se llama channel, y ese channel es del tipo ADC channel. ¿Y qué carambas es ADC channel? Le puedo dar control, clic, y me manda a la estructura, en este caso es un enumerate, que del tipo, que indica que carambas es un ADC channel, ¿no? En este caso, no le hagan mucho caso a esta parte, la que nos interesa es esta. ¿Vale? Esta es nuestra variable o el tipo de dato que está usando la función. Y si lo notan, de hecho, a ver, déjenme ver. Creo que aquí había otra opción, no. Bueno, ese es el tipo de dato, ¿no? Aquí me quedé en Get Conversion. Únicamente hay que pasarle un número, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, indicándole qué canal es el que quiero convertir. La función ADC Get Conversion lo que va a hacer es recibir el canal para internamente hacer contacto, ¿no? Cerrar el circuito hacia el canal que yo le haya pasado, por ejemplo el 0. Convierte hacia la conversión, ¿no? Todos los que les expliqué en la parte teórica,
y lo va a regresar en una variable que se llama ADC result. O bueno, una variable que va a tener el tipo ADC result. ¿Qué es ADC result? Control, clic. ADC result no es más que una variable de tipo entero de 16 bits. A Code Configurator le encanta hacer estas definiciones y yo también me voy aquí a Control y entro aquí. Va a haber un typedef, así como hay defines de instrucciones, hay defines de tipos de datos, ¿no? Y en realidad es el valor real o el tipo de dato realmente de un uint L6, perdón, uint 16t es un unsigned short, es decir, es un entero corto sin signo. Un entero corto es de 16 bits, un entero largo es de 32 bits, bueno, un entero normal, ¿no? Aquí en el lenguaje C. Entonces van a encontrar varias cosas de estas, ¿no? Finalmente nosotros podríamos poner nada más esto directamente aquí en el ADC.h, ¿no? Pero el Code Configurator lo hace de manera automática. ¿Por qué les menciono esto? Porque yo cuando define en qué variable voy a guardar el valor del ADC, voy a tener que ponerle el mismo tipo de dato o ponerle el real, ¿no? No el define, sino el real, un signed short. Cualquiera de los dos va a servir. Bueno, entonces, punto C, punto H tenemos las funciones. Punto C, también vamos a tener las funciones, pero ya con su definición, con su código, ¿no? Con su implementación. Yo le voy a dar clic a ese punto C y si lo notan, tenemos, por ejemplo, la misma función. A ese getConversion channel. Pero esta ya tiene indicado todo lo que va a hacer. ¿Sale? Voy a explicar esta porque esta manda a llamar a varias de estas. En realidad es como que el compilado de todas estas mini funciones. ¿Sí? Recuerden el proceso de, si no lo recuerdan, regresense al video en la parte donde les digo los pasos que sigue una conversión ADC. ¿Sí? Pero esta función lo que hace es seguir esos pasos. Cuando yo lo mando a llamar y le digo qué canal voy a usar, esa variable channel, donde se guardó ese número, 0, 1, 2, lo que sea, se va a usar aquí. Este registro, o este bit, ¿no? El bit CHS del registro add con 0 bits, es el que dice qué canal es el que se va a leer del ADC. Entonces, add con 0 bits.chs, yo le paso el número. ¿Sale? 0, 1, 2. Entonces, en ese momento ya se seleccionó el canal ADC. Posterior a este registro, con ese bit, si es 1, inicio o enciendo el ADC. Si es 0, el ADC está apagado. Y en este caso lo pongo en 1 porque pues, quiero hacer una conversión, ¿no? Entonces lo enciendo. El siguiente bit es el bit para iniciar conversión. Una cosa es encender el ADC y otra cosa es decirle empieza a convertir, ¿no? Si yo le pongo un 1 a este registro con este bit, la conversión empieza a ejecutarse, ¿no? Inicia. Lee un valor del potenciómetro y empieza a hacer su proceso para hacer la conversión. ¿Cómo sé que terminó, que ya está lista la conversión? Este bit en automático, el go ndon, se va a pasar a 0 cuando la conversión termine. Esa conversión tarda un poco, como ya lo saben, y está mencionado en la teoría del ADC. Entonces, ¿qué es lo que hace la función? Va a estar en espera, ¿no? Va a estar aquí en un while infinito. Si se dan cuenta, no tiene ninguna instrucción, solamente está comparando si este valor es 1 o es 0, ¿no? Mientras sea 1 o mientras sea verdad, ¿no? Que es el mismo caso para... Así se maneja la lógica dentro de estos lenguajes. Si es un 1, es verdadero, ¿no? Mientras sea 1, es decir, mientras esté así como lo puse, ahí va a estar, dando vueltas. En el momento que la conversión termina, el micro de manera automática manda este bit a 0. No lo necesita hacer el usuario, el mismo PIC lo hace, ¿no? De manera automática. La conversión termina,
este bit se vuelve 0 y el while pues ya no tiene, encuentra que esto es falso, entonces termina el while. Una vez que termina el while, hace una concatenación de los dos registros, ¿sí? Recuerden que tenemos dos registros, address H y address L, ¿sí? Y los dos registros los concatena en una variable de 16 bits, ¿sí? Y eso es lo que regresa. Entonces, cada vez que yo requiera una conversión al ADC, puedo mandar a llamar esta función. ¿Por qué les dije que es una compilación de todas las anteriores? Si lo notan, hay funciones individuales. Ahorita explico esta. Hay funciones individuales para seleccionar canal, ¿no? ¿Y qué es lo que hace seleccionar canal? Definir el canal y encender el ADC. Eso lo hace nuestra función. Elegir canal y encender el ADC. También tengo la función para iniciar conversión. Y la de iniciar conversión lo que hace es mandar este bit a 1, ¿no? Nuestra función también lo hace. La función que pregunta si la conversión ya está lista es la que detecta si se manda a 0 este bit, y eso es lo que hace este pedacito. Y la de ADC Get Conversion Result lo que hace es concatenar los dos registros, convertirlo en una variable de 8 bits y regresarlo, ¿no? Y eso es lo que hace nuestra función. Entonces, de manera resumida, yo sugiero que utilicemos esto. Ahora sí, ¿cómo hago lo que dije que iba a hacer? Leer un valor del potenciómetro y después mandarlo a los LEDs, al LED RGB. Vamos al main. A ver, ¿dónde está el main? Aquí está. En el main, aquí en el while, yo podría, lo primero que podría hacer es faltó algo importante. De hecho, definir los pines del LED RGB, ¿sí? Vamos aquí al Resource Manager. Yo puedo, qué bueno que me sucedió, porque yo puedo mostrarles cómo, si me falta algo, yo puedo regresar al Code Configurator a agregar lo que me faltó, ¿sí? En este caso también, aquí podemos visualizar que no les expliqué cómo se agregó un pin, ¿no? Al módulo de pines, en este caso. Pero vamos a ver. Si yo agrego aquí, les recuerdan, un LED RGB tiene 3 pines. Bueno, tiene 4. 3 de ellos son los colores y uno es la tierra, ¿no? En este caso. Yo voy a elegir, se me ocurre, el RD0. Aquí está. Como salida, RD0, RD1 y RD2, ¿no? Red, green, blue. Y lo puedo poner así. Red, green, blue. Al canal analógico también le puedo cambiar el nombre. Puedo ponerle el nombre de ¿es el único que necesito analógico? Sí. ¿Todos los demás son salidas? Sí. Estos no son analógicos, le quito la palomita. Y listo. Le doy Generate. Y terminó la generación de código. Voy a Projects. Bueno, de hecho ya tengo el main aquí. Voy a cerrar todo esto. Ay, no, el main no. Bueno, lo abro otra vez. ¿Y qué puedo hacer? Lo voy a leer. Voy a obtener una lectura del ADC. ¿Podría guardarla en una variable? Sí. ¿Dónde podría definirla? Yo podría definirla en el main, ¿no? Podría decir aquí int, una variable de tipo entero que se llame, vamos a llamarle color,
yo quiero usar el valor del ADC para definir un color. Color es igual a 0. La inicializo de esa manera. Después, en la variable que se llama color, yo voy a asignar el valor de mi ADC. Cerré todos los archivos y voy a copiar esta función. Nada más necesito eso, ¿sale? Porque ¿qué va a ser la función? Yo le necesito pasar un número aquí entre paréntesis y el resultado me lo va a regresar en este tipo y me lo va a guardar en mi variable que se llama color. Entonces, ADC get conversion. El pin que estoy usando, el canal analógico que estoy usando fue RA0, que en realidad es el pin analógico 0. ¿Vale? Le doy enter y aquí puedo poner un switch. Un switch no es más que una forma bonita de usar un montón de ifs, ¿no? Sin usar if. Entonces yo puedo darle un switch y entre paréntesis va a ir la variable que yo quiero. Bueno, voy a hacerlo con if, creo que va a ser más fácil. If color mayor que 0 y and color menor a, recuerden que nos va a dar un valor entre 0 y 1023. Se me ocurre 100. No, un poquito, 250. Si color está entre esos valores, quiero que encienda. Tengo RD0, RD1 y RD2. Se me ocurre que quiero que encienda solo el rojo. Entonces, vamos a ver cómo se definieron en el pin manager. ¿Dónde está el red? Aquí está. Yo puedo usar esta función, ¿no? Define redport o puedo poner redport igual a 1, o podría, si quieren, usar la de set high. Vamos a hacerlo un poquito más profesional. Listo. Puedo hacer un else y después revisar if color mayor o igual, podría poner para que también el 250 esté incluido, o aquí menor o igual. Vamos a hacerlo uniforme, mayor a 250. Si color a mayor a 250, entonces tal vez lo que quiero es blue, green, set high. Después else. Me gusta hacerlo así para entenderlo. Ahí ustedes usen también los tabs, ¿no? O la estructura que quieren para entenderle mejor. Y puedo ahora revisar. Voy a empezar a copiar para que no sea tan pesado estarlo haciendo. Y color, de hecho aquí me faltó. Y color menor o igual a 500. Haga el set high. Para mayor a 500. Y color menor o igual a 750. Ahora quiero que sea el blue.
else, hago un último if. Bueno, no sé si es el último, 1023, creo que sí va a ser el último. Vamos a poner, podría ya tener nada más el else, ¿no? Si no cumplió este rango, ni este, ya lo último no me importa mucho, ¿no? O sí me importa, pero ya no quiero compararlo, simplemente sería la última opción. Yo podría, en este caso, como tengo más de una instrucción, o voy a querer poner más de una instrucción, voy a hacer lo siguiente. Ahí me genero las llaves. Y quizá lo que quiero hacer es ahora encender los tres. Set high, digo red. Green. Y blue. Entonces ya tengo todas mis opciones. Leo el ADC y guardo el valor del ADC en color, comparo color con un rango y dependiendo del rango en el que esté ese color, ¿no? O ese voltaje, podríamos decir que vamos a definir un color. Entonces voy a compilar, voy a ver que todo esté bien. La compilación es correcta, entonces voy a iniciar la simulación. Como les mostré en el video anterior, ahorita lo que voy a hacer, voy a agregar aquí un breakpoint para que inicie la simulación. Todo lo inicial ya sé que funciona, bueno, debería, ¿no? En caso que resulte algún problema, pues tendría que ponerme a debuguear todo eso. Entonces ahorita ya le di iniciar la simulación. Van a aparecer varios warnings, ¿sí? Porque hay un montón de funciones que no usa MPLAB, ¿sale? Bueno, más bien no las usamos nosotros, nos las crea automático. De hecho aquí lo pueden ver, ¿no? Y algunas de estas funciones son las que habíamos visto, ¿no? Que no usamos. No las usamos y te dice que hay una advertencia, ¿no? Nunca la usas. Igual estás desperdiciando memoria, ahorita no nos importa tanto. Bueno, aquí ya inicié. ¿Qué es esto? Queremos simular que estamos usando un potenciómetro. Recuerden que cualquier cosa que yo quiera simular que es externa al PIC, yo debo usarla a través del estímulo. Entonces, me voy aquí a el RA0, o perdón, el analógico 0, que es el que estamos seleccionando, y yo le puedo decir set voltage. ¿Sale? Puedo decidir qué voltaje quiero, en qué unidades, volts, microvolts o milivolts. En este caso vamos a agregar varias opciones. Vamos a poner una de 0 volts, vamos a poner una de se me ocurre 2.5 volts. En este caso le puedo poner milivolts y podría ponerle 2500 milivolts. Podría tener una de 5 volts. Estoy definiendo estas opciones para que veamos cómo se comporta el ADC y los valores que entrega con los diferentes voltajes. Aquí me debería estar entregando 0, aquí 1024, 1023 y aquí algo así como 512, 511. Entonces, vamos a darle aquí en analógico 0, pico aquí al fire, le doy un paso, hace una conversión, si se dan cuenta está entrando a la DC Get Conversion, ¿no? Enciende el canal, más bien selecciona el canal, enciende la ADC, inicia la conversión y aquí va a tardar un ratito, ¿no? Recuerden que tarda algunos ciclos de instrucción
y en una de esas termina. Hace el return y me regresa la función. En teoría aquí ya deberíamos tener un resultado en la variable color. Vamos a ir al watches, vamos a darle click new watch y vamos a buscar aquí en global symbols la que se llama, no nos aparece, voy a ponerle aquí color y ahí está, es color tipo entero y tiene un valor de 0, ¿vale? Y si el valor está en 0 va a entrar a este if, o debería entrar a este if. ¿Por qué no entra? Porque tuvimos el problema o tuve el error de no ponerle mayor o igual a 0, ¿sale? Entonces, pues no va a ser, no va a entrar a ninguno. Bueno, de hecho sí va a entrar, porque recuerden que dijimos que si no cumplía ninguno de estos rangos, la opción por default sería la de encender todos los LEDs. Entonces va a encender todos los LEDs. ¿Qué pines va a encender? El RD0, el RD1 y el RD2. Y ahí está. Por alguna razón está tardando ahí. Ya se destrabó. Está encendiendo el RD0, el RD1 y finalmente va a encender el RD2. Ahí están los 3 bits encendidos. Ahora vamos a en el estímulo a generar un voltaje distinto. Vamos a darle 2500 milivoltios. Le doy fire. Le doy siguiente paso. Recuerden, ya vi cómo funciona esta, ya vi que funciona bien. Tal vez no quiero chutarme otra vez todo el paso a paso, pero ya entré. Entonces lo que voy a hacer es salirme con step out. Y ahora sí, le doy step over y voy a ver cuánto tiene mi variable color. Mi variable color tiene un valor en hexadecimal de 200. Vamos a agregar la opción de decimal. Voy a quitar esta y voy a agregar la decimal. Y si lo notan, coincide. Les había dicho que más o menos 512, 511. Ahí está. Y un valor de 512 va a generar que se encienda el blue. Entonces vamos a ver si sí es cierto. Ahí no va a entrar. Ahí no va a entrar. Ahí sí va a entrar. Entonces en este caso nada más se va a encender el azul. O bueno, nada más se va a ejecutar blue set high. Le doy clic para que se ejecute. Ya regresa. Pero ¿qué va a pasar? Y esto es parte de lo que ustedes van a corregir en esta actividad. Que me acabo de dar cuenta, ¿verdad? En la primera corrida que le dimos, encendió los 3 LEDs. Pero no hay ningún momento en el código donde los apaguemos. Entonces los 3 LEDs se quedan encendidos. Por eso es que aquí está encendido nada más. Todos, ¿no? Y volví a encender el azul y pues da lo mismo, ¿no? Ya estaban encendidos. Pero bueno. Nada más habría que corregir en qué momento o bajo qué condición quiero yo apagar los LEDs. Le doy aquí en estímulos. Y ahora voy a mostrar el de 5 volts. Le voy a dar clic. Voy a los watches. Le doy un paso. Y volví a entrar aquí, se me olvidó. Vamos a darle step out. Step over. Y ahí está. 1023 a la variable color. Ahora con 1023, ¿a dónde va a llegar? Pues de hecho va a volver a pasar aquí en esta, ¿no? Los rangos tal vez no fue una muy buena elección, meramente demostrativo, pero se va a volver a ir aquí. Y ahí está, ¿no? Red, green y blue. Y así de manera consecutiva. Bueno, vamos a detener la simulación. Vamos a dar aquí el martillito para que se genere el punto hex y lo podamos usar en Proteus. Es el archivo anterior,
Voy a darle doble clic y voy a generar el archivo, el circuito. Voy a ponerle pausa para no perder mucho tiempo. Creo el circuito y regreso con la simulación. Pues este sería el circuito ya construido. Repasamos los componentes: microcontrolador, doble clic, y el micro va a tener su definición del clock 16 megas, que es el que estamos usando, y ya tiene cargado el punto hex de MPLAB. Después de eso tenemos el potenciómetro. El potenciómetro está conectado como divisor de voltaje y conectado al RA0, ¿no? Al analógico 0, que fue el que seleccionamos en nuestro código. Y finalmente tenemos los tres LEDs, el rojo, el verde y el azul, cada uno con su resistencia y conectados a las salidas RD0, RD1, RD2, como lo indica nuestro código. Debo hacer mención que aquí en el main.c del programa agregué algunas líneas de código con la finalidad de que la simulación funcional en Proteus pudiera notarse mejor cómo está funcionando el ADC. Lo único que agregué fue que al inicio del main, o del while, perdón, hubiera un retraso de un segundo. Posterior a ese retraso, se apagan todos los LEDs, los tres LEDs, se mantienen apagados durante un segundo. Posterior a eso, se obtiene el valor del ADC, del potenciómetro, se hace la comparación, se encienden los LEDs correspondientes de acuerdo al if que se haya generado como verdad, y el retraso de un segundo que está aquí al inicio, cuando vuelve a repetirse, pues permitirá mantener esos LEDs encendidos de acuerdo a los if un segundo y después apagarlos, y de esa manera estaría flasheando entre apagado y el LED correspondiente de acuerdo a estas comparaciones, con la finalidad de que pues se note mejor la simulación. Bueno, entonces en este caso vamos a darle play y veamos cómo responde. En la simulación podemos ver, si yo lo tengo en 0 volts, en 0 volts hasta más o menos habíamos puesto aquí que hasta un valor de 250, entre 0 y 250, que eso viene siendo algo así como de 0 a 1 punto, como el 20% más o menos, 25%. Yo ya me pasé, 27, 22%, todavía va a encender el rojo. En el momento que paso más o menos el 25%, va a encender el verde. En el momento que paso más o menos el 50%, va a encender el azul. Y posterior a eso, todo del 50 en adelante, pues va a encender el azul hasta más o menos el 75%, si no mal recuerdo, encienden los tres LEDs. ¿Sale? Entonces aquí se está viendo la funcionalidad del ADC. Puedo generar un voltaje de manera pues más o menos continua con un potenciómetro. Aquí podría ser cualquier sensor, ¿no? Un sensor infrarrojo que entregue un voltaje de acuerdo a la distancia, un sensor de temperatura que entregue un voltaje de acuerdo a sensor de temperatura que entregue el voltaje de acuerdo a los grados centígrados o a los grados Kelvin, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier sensor que esté en el rango entre 0 y 5 volts, o el rango que yo definí con mis voltajes de referencia positivo, ¿no? Y negativo. Entonces, ahí está la demostración, jóvenes. Saludos.